Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Una semana bastante agitada, bastante espiada, bastante militarizada, bastante poco transparente, por decirlo menos. Pero empecemos con el punto número uno. En mi época de joven, que fue ya hace bastante tiempo, había un programa que se llamaba Espías en Conflicto. Era bastante popular y era de esos espionajes de la época, ¿no? Claro. Y era muy socorrido el programa. Y ahora que he estado viendo toda esta serie de lanzamientos, de culpas, de quién espía a quién, por qué espían a dónde, quién pagó el Pegasus, quién no lo pagó, me vuelve a recordar aquellas épocas en donde el espionaje se convertía en el epicentro de cualquier gobierno, de cualquier empresa, de todo. Y eso sigue siendo hoy el espionaje en el mundo. Claro. A ver, el espionaje no nos hagamos, no nos desgarremos las vestiduras. Claro. Es un instrumento operativo de la política en el mundo. Espían los rusos a los norteamericanos a los rusos. Por eso siempre los programas de espías, pues siempre han sido programas muy socorridos, claro, porque es robarle la información al otro para adelantarse un paso, para poderlo sorprender, para poder tomar sus posiciones. Claro. Y en el caso de la Cuarta Transformación, pues yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando andaba de candidato y ya cuando fue presidente, prometió abiertamente que todo ese escándalo tremendo que se dio en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que fue el caso del software Pegasus, comprado a una empresa israelí a través de un intermediario con una cantidad importantísima de miles de millones, que siguen bailando por ahí bastantes de ellos, en donde estuvo involucrado Miguel Ángel Osorio Chong y quisieron involucrar a otros personajes. Bueno, el presidente nos dijo abiertamente: señores, en este país no volveremos a comprar equipos de espionaje. El Pegasus está vetado de este gobierno. Y desde entonces, ahí está el video por ahí, lo tenemos que encontrar y buscar, Rodrigo, para decir que en aquel entonces lo dijimos, porque yo sí me enteré que se había firmado. En los primeros meses del gobierno de la Cuarta Transformación, se reanudó la licencia de Pegasus. Así es. Y aunque el presidente negaba una y otra vez, pues finalmente ya ahora caemos en que efectivamente Pegasus está en el gobierno de la 4T. Pero esto se ha complicado, ¿por qué? Pues porque ahora sabemos también que lo que en su tiempo, en aquel programa de espías en conflicto, hacían los espías americanos y los rusos y los alemanes, pues ahora resulta que el espionaje es entre México y Estados Unidos, porque ahora resulta que, gracias a las declaraciones de la directora de la DEA, Ann Millman, pues sabemos que el gobierno norteamericano, a través de la DEA, pues infiltró a los chapitos, este cuerpo, esta piñata ahora creada para rumbo al 24, para la Asociación Presidencial Americana, y que en ese espionaje, pues no sé, ¿qué no nos enteraríamos? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hay? Y bueno, y a raíz de esos espionajes también se están recreando otra vez las reediciones o las revelaciones nuevas del caso de los Guacamaya Leaks, en donde aparecen abundantemente pues informaciones tan delicadas como todos estos viajes familiares del secretario Luis Crescencio Sandoval, de vacaciones con la familia, usando aviones oficiales, hospedándose en hoteles de $500, llevando séquitos de 18 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Digo, ¿qué nos dices de todo este episodio de Espías en Conflicto 4T? A ver, creo que hay que destacar cuáles son los puntos esenciales de lo que menciona el reportaje de New York Times, que da a conocer el uso intensivo del software Pegasus de NSO Group en México. A ver, número 1, no hay ninguna agencia gubernamental en el mundo que utilice más el software Pegasus que el Centro Militar de Inteligencia. Eso es un hecho. Que es un hecho que está ya confirmado por fuentes del gobierno mexicano que le dijeron al New York Times y revisado con documentos también. A ver, eso abre la puerta
a decir el presidente mintió abiertamente cuando dijo que no se iba a utilizar Pegasus en este gobierno. Porque en este momento el Centro Militar de Inteligencia es la única agencia dentro de todo el aparato del Estado mexicano que utiliza el software Pegasus. El Estado mexicano ha gastado alrededor de $60 millones en estas licencias. NSO Group ha encontrado en México una mina de oro desde la administración de Felipe Calderón, cuando se firma el primer contrato con el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, hasta ahora con Luis Crescencio Sandoval, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó completamente la estructura del aparato de inteligencia en México y le entregó las llaves de ese aparato a la familia Sandoval, porque el Centro Militar de Inteligencia depende directamente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, que reporta directamente a Luis Crescencio Sandoval. Y de la parte de inteligencia civil, el presidente acabó con el CISEN, lo desmanteló absolutamente, creó una nueva instancia que es el Centro Nacional de Inteligencia, donde designó a Audomaro Martínez, un general en retiro. La segunda posición más importante del CNI se la dio precisamente a otro civil, pero que es el hijo del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y el tema aquí es, ¿se está haciendo espionaje o se está haciendo inteligencia? Claramente se está haciendo espionaje, utilizando el adagio del presidente López Obrador, porque sabemos por versiones periodísticas, incluida la del New York Times, que los dos principales espiados, o de los que al menos tenemos información pública, son dos activistas de derechos humanos que han puesto en entredicho fuertemente la operación de las Fuerzas Armadas. Número uno, Raimundo Ramos. Raimundo Ramos es este presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que si no fuera por él, nadie se hubiera enterado de que 3 personas fueron asesinadas por la Guardia Nacional en Nuevo Laredo este fin de semana pasado. Así es. Otra persona, Santiago Aguirre, el director del Centro ProDH, y María Luisa Aguilar, que también es miembro del área internacional del Centro ProDH. El Centro ProDH ha sido clave para el informe del caso Ayotzinapa, que le asigna responsabilidades puntuales al ejército mexicano en la desaparición de los normalistas y en el encubrimiento de ese crimen. Ellos fueron clave para llegar a la información de que hubo gente del ejército infiltrada entre los 43 normalistas, que se tuvo comunicación en tiempo real de lo que estaba sucediendo y que incluso se utilizaron las instalaciones del área militar, de la región militar, para, digamos, ahí desaparecer o mantener a los estudiantes por algún tiempo. Y eso es lo que pone en el centro del escrutinio el aparato de inteligencia militar en México y es altamente peligroso para el estatus democrático de este país. Alejandro. Creo que hay situaciones más de risa como de película de espías, pero de comedia. Porque por un lado, el presidente se indigna porque el Estado mexicano está siendo espiado por el Pentágono, por la DEA, pero en los mismos días en los que se filtran los correos casi personales del secretario de la Defensa de México. Imagínate. Es decir, tan desmantelado está el aparato de inteligencia que los correos del encargado de la inteligencia en México son expuestos públicamente. Y otra cosa que me parece de risa también es que el presidente se muestra indignado y dice que no va a permitir que haya un ataque a la soberanía porque tanto el Pentágono como la DEA están filtrando información a medios mexicanos. A ver, el mismo presidente que defiende a Julian Assange, claro, ¿sí? Es el presidente excelente que punto. está acusando eso. Así es. El presidente que ha ido a hablar con presidentes y ha dicho que la información debe ser transparente y que no hay cosas que deben mantenerse. A ver, es exactamente lo mismo que hizo Julian Assange. Excelente punto. Entonces, a ver, el presidente no tiene idea, al menos no parece, de lo que... ¿Dónde está parado? ¿De dónde está parado? De lo que es un aparato de inteligencia en un Estado y del desmantelamiento y de que no hay una política de seguridad A ver, nacional. y para abonar lo que dices, Alejandro, no olvidemos lo siguiente. El presidente, cuando ya se le salió esta semana a decir, señor presidente, queremos saber exactamente cómo está el contrato, quién lo firmó, por cuánto tiempo y cuánto nos costó, lo único que acertó a decir es lo de claro asunto de seguridad nacional. Así es. Y lo pateo hasta el 2028, es decir, de aquí a 4 años después de que termine el gobierno de la Cuarta Transformación, Sí, nadie tiene acceso claro. a saber quién y por qué contrataron
Pegasus. Y te voy a decir por qué no quieren que se sepa. Porque Rodrigo dijo un punto interesantísimo. Hay hijos de prominentes militares, funcionarios y miembros del aparato de inteligencia hechos un hueganito haciendo pingües negocios con el espionaje y con los equipos de seguridad, de la misma forma que en su tiempo Genaro García Luna con Felipe Calderón o Miguel Ángel Osorio Chong con Enrique Peña Nieto traficaron con los contratos muy jugosos, con amplísimas comisiones. Se habla de que por lo menos el 50% de lo que se le encontró a García Luna en Estados Unidos son comisiones de equipos de espionaje norteamericanos, israelíes y vetos de donde más, creo que ingleses también, que fueron comprados con el crucifijo de vamos por la seguridad de los mexicanos. La guerra contra el narco. Entonces, curioso que lo que dices tú, que es un excelente punto, el presidente que sale a defender al filtrador número uno, al que rompió el espionaje norteamericano y los espió, y sacó todo lo que es Julian Assange. Hoy no sea un presidente que pueda en su país defender a los Julian Assange mexicanos que están en los medios. Y lo que es peor, tape, haga una enorme tapadera, y bajo esa enorme tapadera quiere esconder esos contratos para que no se sepa ni cuánto costaron, ni quién se llevó las comisiones, y le agrego un asunto más. Ahora, Rodrigo, ya entendemos por qué el presidente quiere desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque se ha convertido en esa mirilla por donde se puede ver dónde están los pingües negocios. Y yo creo que muchos medios ya le estamos empezando a entender un poquito más para que en los próximos meses, ojo, eso es muy importante, el presidente está empanicado porque sabe que un Instituto Nacional de Acceso a la Información operando al 100% puede convertirse en su peor herramienta opositora. En su oposición. Porque cuando se sepan ya cuánto nos costó de veras Dos Bocas, el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿y quiénes son los beneficiarios? El Tren Maya, exactamente. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuánto costaron las cosas contra lo que vale en el resto del mundo? Iberdrola, el caso de Iberdrola, que ya salió el secretario Ramírez de la O a explicar ahora una nueva versión. Explicar ahora, entre comillas. Ahora resulta que tampoco va a ser el Mexican Infrastructure Project de que va a poner el dinero. Ahora resulta que eso va a ser un mediador de dinero que pone el gobierno a través de banca de desarrollo, a través del propio Fondi. Y de lo que no habló Ramírez de la O es de el fee, la tarifa que se lleva de entre 70 y 100 millones de dólares este fondo. Pero bueno. Pero regresando al punto. El punto es, ya entendemos por qué el presidente quiere que desaparezca o quiere que no sea operativo el famoso INAI. Pero yo agrego un punto relevante que es, bueno, se está utilizando el espionaje para atacar a activistas de derechos humanos, a disidentes, a periodistas como Ricardo Rafael, pero no se está utilizando para infiltrar realmente y atacar a las estructuras del crimen organizado. Y eso yo creo que es parte de la desesperación y el descontento del aparato de seguridad nacional del Estado profundo de Washington respecto al presidente López Obrador. Si vemos lo que publicó The New York Times en Semana Santa, este reportaje de que la administración Biden vetó primero NSO Group, que es la empresa israelí que hace el software Pegasus, y después vetó cualquier contratación de software de espionaje, y a pesar de eso, hubo una agencia de inteligencia del Estado norteamericano que violó esos protocolos y contrató a través de un prestanombres el software Pegasus para desplegarlo en México. Eso te habla de que esa operación clandestina pues realmente dibuja un descontento y una desesperación y una frustración de que México no está haciendo la tarea en materia de seguridad. Eso fue clandestino, pero semanas después llega Milgram y públicamente dice en conferencia de prensa con el procurador general al lado, lo que sugiere que pidieron permiso a un tribunal para hacer esta intervención, a infiltrarse en el cártel de los Chapitos. Y ahora sabemos por los Discord leaks publicados por The Washington Post, que estos Discord leaks son la mayor filtración de inteligencia desde Wikileaks en Estados Unidos, de que el gobierno mexicano tuvo conocimiento, al menos desde 2016,
de cuál era la ubicación de 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de que no hizo nada al respecto. Y sabemos también, a través de estos Discord leaks, que el gobierno estadounidense, ahora en el polémico secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, que tuvieron que ellos intervenir en las comunicaciones de los cárteles y que eso ya derivó en la entrega de que los propios criminales hicieron de los cuerpos de los 2 estadounidenses asesinados y de los 2 estadounidenses rescatados. Aquí, ¿qué pone de relieve esta nueva revelación de los Discord leaks en el caso puntual de Matamoros? Pues que se presume lo que ya todos sabemos en México, que hay una comunicación permanente entre el crimen organizado y el gobierno. Y hay un segundo mensaje o una segunda publicación de los Discord leaks que no tiene nada que ver con el caso Matamoros, pero yo lo interpreto como una advertencia a López Obrador, que es decir, este documento dice que hay una profunda diferencia entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, a tal grado que el almirante José Ojeda ordena reducir y limitar la cooperación de inteligencia con sus pares militares. Eso es un mensaje de Washington al presidente López Obrador diciendo, la Marina trabaja con nosotros y los enemigos son los verde olivo. Importantísimo, iba a tocar ese punto. Históricamente en Estados Unidos la relación ha sido con la Secretaría de Marina. Efectivamente, hay una desconfianza. 4 sexenios así. Y hay una desconfianza histórica. Pero también, y el mensaje tiene que ser, ¿quiénes los que están adquiriendo cada vez más poder en México a través de la figura del presidente? Sí, y son los militares, ¿no? No tanto la Marina. La Marina ha sido más maltratada por el presidente y por este gobierno que el ejército, ¿no? Entonces creo que lo que revela es precisamente más que la bronca del espionaje, lo que está pasando en el ejército. Yo creo, Alejandro, que ahorita el presidente hizo lo que llaman en inglés un miscalculation, una falla de cálculo en sus declaraciones. Porque el hecho de salir indignado a quejarse de que la DEA, la CIA y el FBI... acusar a las agentes de inteligencia de espiar a los chapitos... Perdón, ¿de qué lado está? A ver, si tú no me das resultados, yo tengo que ubicar dónde están los personajes. Sí. Ya con los planos en la mano parecidos a los laboratorios de fentanilo, vine con tu fiscal. Le pedí 15 elementos adicionales para juntos con 15 míos, me refiero a los de la DEA, se hicieran 30 y se convirtiera en un SWAT que fuera a destruir 2 docenas de laboratorios de fentanilo. ¿Y qué obtiene el gobierno americano en respuesta? No solamente no vamos a dar los 15, vamos a quitar 10 o 12 de los que ya estaban. Perdón, aquí es donde el gobierno americano dice, ya se nos pasó esto. Y ya cuando el extremo del cinismo, el presidente dice, pero es que México no produce fentanilo. A ver, ¿con quién crees que estás hablando? Claro. Si alguien sabe lo que se produce, cómo se produce, qué entró, qué no entró, cuántos precursores entraron por las aduanas mexicanas, etcétera, etcétera. ¿Quién los metió? Muy importante. Claro. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que el presidente está en un serio aprieto ante la comunidad internacional, porque está defendiendo lo indefendible. Está defendiendo a quienes son los delincuentes y no a quienes están tratando de colocar la ley por encima de esa delincuencia organizada. Está tratando de proteger a los grupos militares, particularmente aquí en la Defensa Nacional, particularmente al general Luis Crescencio Sandoval, de todas esas acciones que fueron denunciadas, en donde, perdón, si esto mismo que hizo el general Luis Crescencio Sandoval lo hubiera hecho cualquier secretario de la Defensa de un sexenio anterior, el presidente con dedo de fuego diría, ¿cómo? Usaron todo este equipo y todo este dinero. Y lo más curioso, Rodrigo, ¿no te parece una cosa muy curiosa? A mí sí me parece, por lo menos. El que de repente, cuando fue la Casa Gris, ¿quién salió a decir, a cuidarle la cara a José Ramón? Pues el ejército. ¿No? Bueno, el ejército más bien fueron los que le ayudaron. ¿Quién salió a decir que sí tenía algún ingreso y que sí se... pues Daniel Chávez. El señor Daniel Chávez de Vidanta. ¿Quién está saliendo hoy a decir que él le pagó todo al general? El señor Daniel Chávez de Vidanta. Así es. Ahora resulta que Vidanta es la casa turística de la 4T. Así es. Porque ahí todo, cuando hay un problema,
lo pagó Vidanta. Claro. Daniel, que es un hombre muy respetado, que es un hombre que ha hecho mucho esfuerzo para hacer lo que ha hecho. Sí, de una trayectoria de décadas. Una trayectoria de décadas. Tendría que tener mucho cuidado para no prestarse a ser el monigote de la 4T que le pida los favores de los imposibles. Ya le costó mucho en imagen el asunto de la Casa Gris. Así es. Claro. Ahora le puede costar muy caro el hecho de querer poner el pecho para detener las balas al general secretario. Y ya, para cerrar el asunto, el presidente que decía que iba a ser un gobierno de no corrupción, de completa transparencia, donde todo fuera evaluado con lupa, hoy es el primero que dice, cierren las puertas, señores. Aquí nosotros no revelamos nada. Así es. Que el que venga pague los platos rotos. Es correcto. Bueno, y otra de las grandes promesas traicionadas de Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, Claro. cuando juntos haríamos historia, Claro. que ya ese juntos ya soy yo solo haré la historia que yo crea que es conveniente para todos, porque Claro. soy el único que tiene la voz de la historia. Claro. Pues es esta promesa de que se retiraría el ejército de las calles y nunca como ahora ese ejército regresó. Y el tema del ejército en las calles y el tema de la militarización de la Guardia Nacional volvió a la mesa de discusión esta semana cuando la Suprema Corte, en 8 votos contra 3, pues abiertamente echó para atrás este proceso de militarización de lo que es un servicio civil de seguridad. Y eso, pues por supuesto, indignó al presidente. Lo indignó de tal manera que pues, acusó abiertamente a los ministros, ¿sí?, de pues, estar coludidos con las élites, con los conservadores que básicamente operan contra la 4T, y todavía más temerario, se aventó a decir que aquellos ministros a los que él había sugerido que fueran, Al Senado, claro. a los senadores sugirió que fueran estos ministros como Margarita Ríos Frajart Y Juan Luis como González Alcántara. Juan Luis González Alcántara, pues lo habían traicionado. Vaya, como si... O sea, Como cabilero. Perdón. Qué descaro, señor presidente. Si esta declaración lo hubiera hecho Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, usted estaría jalándose los cabellos diciendo, ahí está la prueba clara de que se están queriendo quedar con todo el país porque quieren quedarse con la Corte y con el Congreso. Perdón, fíjense lo que dijo el presidente. Porque es un tratado perfecto del autócrata. Así es. Primero se molesta porque un poder autónomo como es la Suprema Corte toma una decisión que no va con sus intereses. Acorde a lo que... Se vale que el presidente saliera a decir, no estoy de acuerdo, trataré por otros medios de buscar ese lugar, y se vale. Así es. Lo que no se vale es salir a acusar y denunciar e inventar Sin pruebas. complots y demás sin pruebas. Exactamente, Rodrigo. Segundo, él dice, no pude con ustedes. Voy a buscar que en el 24 mi Congreso, que espero con toda mi alma que sea ¿De Morena? mayoría morenista, yo voy a meter una reforma constitucional para que ahora sí pueda yo heredar por la Constitución un sistema de seguridad nacional manejado por los militares. A ver, Así es. ¿dónde está la obsesión? Él es el Ejecutivo, no pudo. Lo mandó al Legislativo. El Legislativo lo aprobó y lo mandó acá al Judicial. El Judicial dice, no al lugar, es inconstitucional. Y la única gente que vota en favor de la iniciativa presidencial son aquellas 2 damas que fueron propuestas por el propio presidente, Yasmín y Loreta. Sí. Y el expresidente de la Suprema Corte, quien básicamente siempre se dijo que pues navegaba entre Es aguas correcto. del presidente López Obrador. Es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben de ser míos. Claro. ¿Qué opinas, Alejandro?
Yo creo que el presidente no puede seguir acusando de conservadores a quienes están en desacuerdo con sus políticas. No hay nada más conservador que lo que está haciendo el presidente a la hora de militarizar el país. Y creo que se nos olvida la parte de la militarización porque se ha pervertido mucho la militarización. Ojalá que la discusión de la militarización fuera la que empezó hace un par de años en decir cómo regulamos la actuación del ejército en el grave problema de seguridad que tienen los estados y los municipios que no pueden, las policías ni municipales ni estatales con eso. Ojalá estuviéramos todavía discutiendo eso, pero el presidente lo ha llevado al total extremo y le ha entregado al ejército absolutamente el control de todo su gobierno, ¿sí? El último caso, o lo que a mí me habla de cómo el presidente está obsesionado, y no entiendo por qué, es cómo después de la revelación del secretario de la Defensa del uso, el mal uso que ha hecho de los recursos del ejército, el presidente hizo, ¿y eso qué? Sí. Yo recuerdo un secretario... Pateando su lo que tiene en el corazón. De la austeridad franciscana. Así es. ¿Y eso qué? Yo recuerdo un secretario que usó el helicóptero para viajar al aeropuerto. David Korenfeld. Con agua. Fue cesado instantáneamente por Enrique Peña Nieto. Fue cesado en un gobierno que, dicho por el propio López Obrador, se caracterizó por su rampante corrupción. Así es. Entonces, a ver, creo que el presidente ya perdió el control de la narrativa total. Ya perdió el control de lo que creía y cuáles son los planes, sino que todos los días se levanta y dice, ¿cuál es mi enemigo en turno? Y no importa que no haya sido mi enemigo o que vaya a ser mi enemigo, pero el objetivo es ganar la discusión en la mañanera. Lo que suceda el otro día no importa. Claro. Lo que yo creía no importa. Y eso me preocupa bastante. Y en el caso de la militarización creo que ya se le salió de control al presidente. Lo digo. A ver, creo que la decisión de la Corte pone de relieve que todavía hay contrapesos en este país, que los planes B del presidente López Obrador van a ser parados en la Suprema Corte si van en contra de la Constitución. Y en el caso de la Guardia Nacional, el constituyente fue absolutamente claro y dijo, si las Fuerzas Armadas van a participar en tareas de seguridad pública, tiene que ser de una manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En el entendido de la política pública del presidente López Obrador, ninguna de estas condiciones se cumple en lo absoluto. Sin embargo, la decisión de la Corte sí abre una puerta peligrosa, no porque hayan hecho las cosas mal, ellos tomaron la decisión correcta, la decisión constitucional, la decisión apegada al Estado de Derecho. Pero yo creo que ahora el ejército tiene la tentación, número uno, de participar en política, rompiendo una regla no escrita de la democracia mexicana. Porque ya el presidente les da ese incentivo diciendo, si Morena consigue la mayoría calificada en el 2024, vamos a devolver a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso significa, en términos de contratos con estados para asignaciones de cuerpos policíacos, pues miles de millones de pesos ¿Y lo que es para peor? el ejército. Cobijados en seguridad nacional, aparte. Y lo que es peor, estás poniendo a los militares a trabajar electoralmente para que Morena cumpla su mayoría. Exactamente. Porque beneficiario de la mayoría de Morena va a ser el ejército, que ya está totalmente cooptado por un presidente que ha hecho de este país una entidad militar. A ver, el hecho de que en 2 días, lo dijimos estos días en nuestros videos, ¿sí? Al presidente solamente le falta enfundarse en su uniforme verde general, olivo. Verde olivo. ¿Por qué? Pues porque el hombre, primero, se pone furioso porque la Guardia Nacional no es militar. Segundo, sale a defender al general secretario en lo que hoy pues, deberíamos de empezar a acuñar un nuevo término, la austeridad crescenciana. Claro. No franciscana. Claro. Va a haber 2 austeridades. La austeridad franciscana, en la cual recortamos, no queremos que el INE siga haciendo todo, recorten en todo. Ramón, hay cada vez más comentarios en la prensa del descontento tanto en altos mandos oficiales, pero sobre todo en la tropa, de esta diferencia de clases sociales dentro del ejército, y eso es una bomba que va a estallar tarde o temprano. Totalmente de acuerdo.
Y la tercera es el ocultamiento de los asuntos de espionaje que el ejército ha contratado con precio y con quien sea, etcétera, y patearlo hasta 2028. ¿Qué es lo que hace que el presidente salga a poner su cuerpo entero para defender a las Fuerzas Armadas? Ramón, ¿Qué espera el presidente a cambio y cuándo lo espera? bueno, a eso voy con la segunda tentación. A ver, la Suprema Corte está en lo correcto. La ley establece que la Guardia Nacional tiene un carácter civil. Punto. Ahora la pregunta es si tanto el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador y el Ejército van a acatar la resolución de la Corte. Porque si no acatan la resolución de la Corte y las cosas siguen como están, ya estamos hablando de una posibilidad de una crisis constitucional y un rompimiento del orden legal en este país, que es algo muy, muy peligroso. Es decir, ya dependemos de la voluntad de quienes tienen el poder y las armas para que se respete la Constitución en este país. Y otra vez la realidad nos pone en el lugar en el que realmente estamos. En Nuevo Laredo acaba de haber un asesinato supuestamente por parte de la Guardia Nacional de una familia que iba circulando en una carretera en la que murió una niña de 15 años que estaba esperando un bebé y su papá. Entonces, presuntamente en manos de la Guardia Nacional. Entonces, apenas fuera en febrero, de todo Alex, esta discusión en la Suprema Corte, algo está mal. apenas en febrero, también en Nuevo Laredo, elementos de las Fuerzas Armadas asesinan a un vehículo en movimiento porque pensaron que eran sospechosos. Confundidos, sospechosos, Y estos están en dos zona casos de guerras. lo sabemos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Espiado. de Raimundo Ramos, espiado con el software Pegasus. Y yo hago un comentario adicional sobre lo que viene, y en caso de que sea Claudia Sheinbaum la candidata de Morena y la potencial futura presidenta de México, creo que el presidente en una conferencia mañanera le deja un mensaje, porque dijo: ¿cómo vamos a dejar la seguridad en manos de los García Lunas, en manos de los Osorio Chongs o en manos de algún junior? ¿Se habrá referido el presidente Andrés Manuel López Obrador a Omar García Harfuch, quien es el encargado de la seguridad de la Ciudad de México y que podría ser el nuevo zar, digamos, de la seguridad en el próximo sexenio si Claudia Sheinbaum llega a ser elegida? Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Bueno, yo creo que el presidente cada vez más muestra sus tonalidades verde-olivo, muestra la traición a sus propios principios. Abundan los videos de media docena de personajes importantes de la Cuarta Transformación, como Barrett, por ejemplo, donde hace años decía: por ningún motivo vamos a permitirle a Peña Nieto que militarice las Fuerzas Armadas, y la Guardia Nacional, la Seguridad Nacional. Claro. Y ya llegamos ahí. Ahí está. Ya estamos en esas. La pregunta aquí es, ¿ya esto se trata de llevar a las Fuerzas Armadas a un pacto no de seguridad, sino electoral? Así es. En que los soldados empiecen a hacer labores de proselitismo, sustituyendo la pluma que tacha una boleta electoral por una bayoneta que induce a un cierto tipo de voto. Claro. Porque si se vota por un lado, el ejército tendrá ciertos beneficios. Claro. Ahora les van a empezar la siguiente. Yo te voy a apostar cuál es el próximo discurso presidencial. Cuidado con que la oposición gane, porque van a irse sobre nuestro glorioso ejército mexicano, viendo si robaron. Esta es una prueba del ataque, de los ataques. Y entonces van a poner al ejército en contra de la oposición. Y ya va a ser un ejército totalmente ideologizado, con un sello morenista. Y ahí sí, lo que estabas diciendo, vamos a tener ese rompimiento, que Dios nos agarre confesados. Bueno, una comparación, Ramón, a finales del sexenio de Felipe Calderón, con la filtración de Wikileaks, se da a conocer un reporte o una comunicación del entonces general secretario de la Defensa, Guillermo Galván. Guillermo Galván habla de descontento entre los oficiales militares del papel activo que le había dado el presidente Felipe Calderón a los militares para tomar las calles. No estaban a gusto con esa posición. Primero, porque no existía el marco legal para que operaran de esa manera. Y segundo, porque creían que eso iba a desgastar su imagen. Y el propio general secretario Galván dice: bueno, pero esto es un tema
que yo creo que va a durar 7 o 10 años más. Eso fue en el 2010. Es decir, eso fue el fin de la era de la guerra contra las drogas, según Galván, habría sido ya hace 5 o 6 años. Apenas viene el segundo acto. Es decir, esto es un asunto permanente y el presidente López Obrador es el que está sellando este país de color verde olivo. A ver, para finalizar, Sí. no se confundan. La inteligencia norteamericana, el Estado profundo norteamericano, está observando con extremo detenimiento todas estas actitudes. No pasan inadvertidas. No, claro. Y mucho menos siendo del país vecino. Así es. Mucho menos siendo del país en donde la migración juega un papel fundamental y donde el ejército y la Guardia Nacional con la migración también lo juegan. Entonces, esperemos coletazos de Estados Unidos. Como los que ya hemos visto Como los que recientemente. estamos empezando a ver, digo. Ya Claro. los comentaremos. Así. Bueno, el tercer tema del día es esta ola de reformas de la Cuarta Transformación, que básicamente pues lo que están buscando es alinear las fuerzas que quiere el presidente. Aquí el presidente sí ya no está actuando él en lo personal, ha mandado a su capataz, Adán Adán Augusto López, secretario de Gobernación, básicamente a negociar de manera directa con Ricardo Monreal, quien dicho sea de paso, Ricardo mantiene, a pesar de ser morenista, a pesar de que el presidente le insiste en que se mantenga con Morena, que sigue siendo una corcholata jugable, Ricardo Monreal mantiene su línea de no traspasar ciertas cuestiones y no le da por su lado siempre al presidente. Claro. En este caso, pues se dio un zipizape interesante entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Rodrigo, platícanos qué se dio ahí, en ese caso en particular, que fue el asunto del INAI, y qué otras cosas están en el tintero. A ver, respecto al tema del INAI, el instituto lleva ya más de 3 semanas inoperante. ¿Por qué? Porque dentro del comité o del consejo, de la comisión, de los 7 personajes que la componen, 3 ya están retirados y el Senado no ha nombrado a los sustitutos. La ley te dice que tiene que haber mínimo 5 para que pueda sesionar ese comité. Y el hecho es que Ricardo Monreal propuso 2 figuras que fueron vetadas desde Palacio Nacional. Y en medio de esta negociación entre Monreal, Palacio Nacional y Bucareli, se filtra un audio de Adán Augusto López con los senadores de Morena diciendo: el presidente ya dio la orden de que es preferible dejar inoperante al INAI en un impasse. Es decir, el instituto encargado de la transparencia, el instituto que es utilizado por los medios de comunicación para dar a conocer casos de corrupción importantes de este sexenio, como lo ha sido el caso Segalmex, por ejemplo. El presidente lo que él quiere es ya acabar completamente con esa transparencia y pasar a la opacidad. Eso se complementa con otras 2 reformas, particularmente con una reforma administrativa donde abre el espacio a la discrecionalidad para que el gobierno, bajo la etiqueta del interés público, pueda terminar unilateralmente contratos y pueda terminar unilateralmente con negociaciones de indemnizaciones. Aquí el tema es que ya estamos viendo un patrón de quitar opacidad y abrir discrecionalidad, es decir, menos ley y más negociación política, que es lo que está este tema del problema. Y el subtexto de todo esto, pues, por supuesto, son las obras prioritarias de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente lo que quiere con estas reformas es acabar las obras sin problemas de los medios de casos de corrupción, porque ya ha habido algunos cuestionamientos en 2 bocas, por ejemplo, la relación del grupo Huerta Madre con Rocío Nale. Y por el lado de la reforma administrativa tampoco quiere obstáculos de tener que presentar las manifestaciones de impacto ambiental, que es lo que han reclamado algunos grupos ecologistas y que han logrado detener la obra y conseguido amparos en ese sentido. El presidente ya no quiere obstáculos, quiere terminar en tiempo y forma 2 bocas y el Tren Maya. Creo que pinta muy bien la filtración del audio de Adán Augusto y dice, para el presidente es un mundo ideal. Así es. Que el INAI esté inoperante. Y me pongo a pensar cuál es el mundo ideal del presidente, ¿no? Y el mundo ideal del presidente es un mundo en el que no existen esos órganos los cuales dependen 100% de él, ¿no? Donde él quisiera que dependiera. Donde él quisiera. No estoy diciendo que todos los órganos descentralizados estén libres de alguna culpa o algún vicio y demás, pero el fondo
es que el presidente le incomodan los órganos como el INE, los órganos como el INAI, como el Tribunal Electoral, todos esos órganos que han sido una cuna de técnicos y de gente que ha hecho carrera en ese sentido, pero el mundo ideal del presidente es ese mundo donde dice, la última palabra la tengo yo. Y me llama la atención, por ejemplo, hace poco acusó al presidente Fox, que tiene empresas para la producción de marihuana médica, y le dicen, ¿eso es legal? ¿Está autorizado? Y dice, es legal, pero es inmoral. Pues, Y ese es el mundo ideal del presidente, donde él decide qué es moral y qué es no moral, donde a través de la ética personal, que yo ya no sé cuál es, donde él puede tomar decisiones. Y eso le ha costado al país muy caro. Y lo hace, y la mejor justificación que tiene él es para recortar recursos. Y luego dice, pues que haga la Auditoría Superior de la Federación lo que hacía el INAI. No se puede, legalmente. O que haga la Secretaría de la Función Pública lo que hace el INAI. Pues si el INAI tiene que mantener un ojo independiente de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero creo que hay un peligro bien importante en convertir al país en el mundo ideal de AMLO y no en el mundo ideal para los mexicanos, ¿no? Eso creo que es muy grave y creo que pinta de cuerpo entero a lo que quiere el presidente. Yo insisto, Alejandro, en que el presidente está empanicado desde hoy. A ver, ya cuando el presidente ve un caso como el de Segalmex, que son 2 estafas maestras, Claro. que haya sido como haya sido, se les peló. Vamos a dejarlo ahí. 15,000 Vamos millones a asumir, de pesos. vamos a asumir, Rodrigo, que no hubo complicidades, que el presidente no estuvo enterado, que ningún elemento del gabinete estuvo involucrado. Claro. Vamos a asumirlo. Claro. Se les peló. Bueno, eso es una dependencia. Claro. Segalmex. A Allá. la hora que empiecen, a ver, el presidente debe tener 5 docenas de expedientes de denuncias sobre malos manejos de dineros que superan, cada una de ellas, los cientos de millones de pesos. Claro. Y debe saber que de esas 5 docenas, una docena, Claro. bueno, 5 casos. 5 estafas maestras. 5 Ahí escondidas. Segalmexes hay Sí, ahí. claro. O en Dos Bocas, Sí. pues de la IFA, Y Iberdrola pinta para ni allá. se diga del Tren Maya. Claro. Entonces, él sabe que los días negros se vienen. Claro. Y sabe que, como en los toros, la puntilla se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información, Claro. el INAI. Claro. Por tanto, como bien lo dice el presidente, lo quiero inhabilitado en la llamada telefónica. No me lo habilites. Claro. Patea la piedra, que digan que no se pudo integrar. Nos conviene. etcétera. Claro. Nos conviene, exactamente. Nos conviene. Claro. No le muevan. No Claro. destapen el avispero. Sí. Va contra nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. Y él debe saber ya, porque en este país, pues los secretos son muy poco resguardables. Claro. ¿Dónde están los grandes boquetes? Y la oposición también. ¿Que por qué no han salido? Pues porque con esta característica teflón que despliega nuestro presidente de que nada se le pega en el corto plazo, pues están esperando a que el deterioro que se dé en los meses sucesivos Claro. termine por quitarle un poco ese teflón Claro. para que camino a lo que sería una reelección en interpósita persona en el 24, esos organismos no puedan operar para que no puedas denunciar. Que no y haya puedan- información. y no puedan evidenciar. Y es un favor también nuevamente a las Fuerzas Armadas, específicamente a la Secretaría de la Defensa Claro. Nacional, porque el ejército opera el Tren Maya. Claro. El ejército es fundamental en el Tren Maya y no solo en el Tren Maya, en toda la región del sureste. Si tú analizas cómo están instaladas las bases militares y la estructura de defensa nacional en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, tú ves que hay una conexión entre el proyecto transísmico, entre Dos Bocas, entre el Tren Maya y entre una región donde se encuentran el 80% de las reservas probadas de petróleo. Y el presidente ya básicamente le ha dado carta abierta de negocios a las Fuerzas Armadas en esa parte. Tan es así que ha declarado todas estas obras estratégicas como de seguridad nacional. Primero, para protegerlas de cualquier futura privatización,
Y segundo, para también obstaculizar el acceso a la información de los negocios y de los contratos que se están otorgando en ese aspecto. Ha habido demasiadas denuncias que rodean a Rocío Nale y al manejo de lo que ha sido la refinería de Dos Bocas, incluso por contratistas a quienes no les han cumplido. Es decir, estos son, como dice Ramón, apenas la punta del iceberg y estamos hablando de 2 obras. Ahora veamos qué pasa en aduanas, qué pasa en otras dependencias, qué pasa en otros proyectos de infraestructura. Esto es un laberinto de nunca acabar que se le puede complicar muchísimo al presidente y no hay que olvidar, este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por su predilección a las adjudicaciones directas. Más del 80% de los contratos públicos asignados de esa manera. ¿Conclusión, Alejandro? Acabamos de ver lo necesario que es el INAI en el caso de la compra de Iberdrola. Nadie puede explicar bien a bien cuánto va a costar, de dónde se va a sacar el dinero, ¿Cuánto se va a pagar? cuánto se va a pagar, quién va a cobrar por la transacción, cuánto tiempo va a durar. Es decir, lo que acaba de pasar con Iberdrola es el ejemplo perfecto de por qué el INAI, con sus vicios, con las reformas que tenga que tener, con la revisión que tenga que tener, tiene que existir esos organismos en el país. Muy bien. Muy bien. Estamos pendientes de esto, Claro. pero lo que no se puede permitir es que se tienda una cortina por encima de todo lo que son los intereses de los dineros públicos, Así es. que son cruciales Claro. en el manejo, sobre todo hoy, que los militares Claro. están incursionando de manera masiva en áreas que antes eran exclusivas de la sociedad civil. 100%. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.